Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las condiciones económicas, políticas, sociales e ideológicas del Perú a inicios de la República. Puedan explicar los cambios y permanencias en la política y en la sociedad a inicio de la República con respecto al periodo colonial. Van a poder comprender cómo fue el proceso de demarcación de nuestras fronteras luego de la independencia. ¿Qué es el primer militarismo? El primer militarismo es un periodo de la historia republicana del Perú, especialmente es el primer periodo porque recién nos habíamos independizado y recién éramos una república. Por ello es el primer periodo republicano o es el primer periodo de la historia republicana del Perú, que dura 45 años, entre el año 1827 y el año 1872. Se llama primer militarismo porque en este periodo de nuestra historia, los militares, ¿sí? Los caudillos militares son los que van a gobernar nuestro país, los que van a tener el poder político del Perú, ¿sí? Esto debido, ¿ya?, a la incapacidad de los criollos para poder gobernar, ¿sí? Los criollos carecían de un proyecto político, ¿sí? Estaban desprestigiados. No había en el Perú una burguesía emprendedora, una clase social emprendedora, ¿sí? En otras palabras, no había quien nos gobierne. Los únicos que podían gobernarnos eran los militares, ya que ellos tenían ese prestigio de haber derrotado a los españoles, de haber logrado muchas victorias en nuestras guerras por la independencia. ¿Ok? Entonces, por eso que también a este periodo se le llama la era de los caudillos de Ayacucho, porque muchos de estos militares que ahora van a ser nuestros presidentes, ¿ok?, pelearon especialmente en la batalla de Ayacucho. También se llama a este periodo el militarismo de la victoria, porque como lo mencioné hace unos segundos, estos militares van a lograr dos grandes victorias en la batalla de Junín y luego en la batalla de Ayacucho. ¿Ok, chicos? Por eso se le llama militarismo de la victoria. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Por qué surgió el primer militarismo? ¿Ya? Esto se dio debido al prestigio militar que tenían estos militares, vale la redundancia, que tenían estas personas y que habían alcanzado en las guerras de independencia. ¿Ok? Los militares garantizaban de esa manera un gobierno más o menos estable, a diferencia de los criollos, que eran fragmentados, ¿sí? Eran muy débiles, en otras palabras, carecían de un proyecto político, ¿sí? Por eso se dice que había una ausencia de una clase dirigente que pueda pues gobernar al país. No había una clase social. Los únicos eran los militares, los que habían peleado pues en la batalla de Ayacucho. Ellos tenían ese prestigio, ¿ok? Ahora, pero estos caudillos militares, estos presidentes que vamos a tener, ni bien empezábamos como país independiente, ¿ya? Lejos de constituir un grupo cohesionado, es decir, lejos de estar unidos entre todos, ¿ya? Cada uno tenía sus propios intereses particulares, sus propios intereses personales, y por lo tanto cada uno de ellos se creía el Mesías, es decir, el Salvador del Perú, ¿ok? Y por eso es que después de nuestra independencia vamos a seguir pues mal, ¿no? ¿Ok? Ni bien empezábamos como país, lamentablemente empezábamos mal en el ámbito político, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros presidentes, o bueno, mejor dicho, los militares, en vez de unirse, de formar un grupo cohesionado, unido, ¿ok? Formar alianzas políticas, cada uno de ellos se creía el dueño del país, se creía el Mesías, el Salvador del Perú. Y por ello, una característica de este periodo son los constantes golpes de Estado, ¿sí? Un militar le hacía un golpe de Estado a otro y así sucesivamente. ¿Ok, chicos? Muy bien. Recuerda que el primer militarismo dura 45 años, del año 1827 al año 1872, ¿sí?
En el primer militarismo, ¿ya? Bueno, primero van a gobernar algunos caudillos como por ejemplo Gamarra, Lamar, justamente acá vemos a Lamar, ¿no? Gamarra, Lamar, Orbegoso, Salaverry, ¿verdad? Luego va a haber otro periodo que ya vamos a estudiar más adelante, que consiste en la unión de Perú y Bolivia, ¿sí? Un proyecto político de Andrés de Santa Cruz, llamado la Confederación Peruano-Boliviana. Luego un periodo de constantes golpes de Estado, llamado la anarquía militar, y finalmente la prosperidad falaz o la era del guano, que lo vamos a estudiar en el tercer bimestre. ¿Sí? Muy bien, chicos. Características políticas a inicios de la República. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del Perú? Características políticas del Perú a inicio del Perú como país independiente. ¿Ok? La primera característica política es la presencia de caudillos militares en en el poder. Recuerda que muchos de ellos habían peleado pues en la batalla de Junín y Ayacucho. Otra característica, como ya lo mencioné, es la incapacidad de los criollos para gobernar al país. Carecían de un proyecto político y no había una clase social que dirija al país. ¿Ok, chicos? Muy bien. Otra característica son los constantes golpes de Estado. Te decía que cada uno de ellos, en vez de unirse y formar un grupo cohesionado, ¿sí? Cada uno de ellos se creía el salvador del Perú y por ello hacían constantes golpes de Estado. Otra característica es la inestabilidad política por los golpes de Estado y también por los constantes cambios de las constituciones políticas que tuvo el Perú. En estos 45 años se cambió de constitución 6 veces, imagínate, ¿no? En 45 años el Perú tuvo 6 constituciones políticas, la de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860 y la de 1867. Y eso sin contar la constitución que tuvo el Perú cuando estuvo unido con Bolivia en la Confederación, la de 1837, ¿sí? Lo cual nos demuestra pues la inestabilidad política que había en el Perú. Cada presidente quería pues hacer lo que mejor le convenga, incluso cambiar las normas, ¿no? ¿Ok, chicos? Muy bien. Derechos recortados de la ciudadanía. ¿Qué significa eso? De que solamente tenían participación política en el Perú solamente los varones alfabetos. Eso quiere decir que sepan leer y escribir, ¿ya? Y que tengan una renta mayor a 300 pesos. Es decir, un ingreso mayor a 300 pesos. En otras palabras, se excluía de la participación política a miles de peruanos, a la gran mayoría, a más del 90% de peruanos estaban excluidos, no tenían voz ni voto en el Perú en esa época. ¿Ok? Solamente podían participar y votar pues, por los presidentes aquellos, solamente varones, ¿ya? Alfabetos, que sepan leer y escribir y que tengan pues un ingreso económico notable. ¿Ok, chicos? Muy bien. Economía a inicio de la República, en otras palabras, las características económicas del Perú, ni bien nosotros nos habíamos independizado. Una primera característica es la herencia colonial, ¿sí? ¿Qué heredábamos del virreinato, chicos? El latifundio y el yanaconaje. En otras palabras, heredábamos la explotación de los indígenas, ¿sí? En las haciendas. Eso seguíamos heredando, ¿no? Otra característica económica son las deudas, la deuda externa que tenía el Perú. Ni bien el Perú nacía como república, ¿ya? Ya teníamos deudas. Le debíamos a Inglaterra, ¿ya? Le debíamos a la Gran Colombia, le debíamos a Chile, Argentina. ¿Y por qué le debíamos plata a estos países? Porque recuerda que estos países nos prestaron dinero, ¿ya? Nos financiaron económica y militarmente en las guerras que tuvo el Perú por la independencia, ¿ya? Entonces por eso teníamos que pagar ese dinero, a eso se llama una deuda externa. Y también, como debes recordar la semana pasada, también le debíamos a España, ¿sí? Esta deuda a España fue reconocida en la capitulación de Ayacucho. Bueno, el Perú pasó a ser dependiente
económicamente ya no de España, sino ahora de Inglaterra. Sí, pero eso no significa que el Perú se volvió colonia de Inglaterra, no vayas a pensar eso, sino que lo que pasa es que nuestra economía estaba muy relacionada, muy ligada a Inglaterra, ¿ok? Otra característica de este periodo, característica económica de este periodo, es que los principales ingresos para el Estado peruano eran la contribución indígena o la contribución personal y las aduanas. La contribución indígena, chicos, no es nada más y nada menos que el tributo indígena. Pero, profe, ¿los indígenas no habían peleado por nuestra independencia? ¿Sí? Entonces, si ellos pelearon por nuestra independencia, ¿por qué no se les reconoció y se les dejó de cobrar ese tributo indígena? Bueno, ese apoyo de los indígenas en la independencia solamente quedó en teoría, porque en la práctica se les explotaba y se les exigía el pago de un impuesto, ¿no? De un tributo. Solamente que ahora se le había cambiado de nombre. Ya no se llamaba tributo indígena, porque la palabra tributo indígena trae malos recuerdos, ¿no? Trae recuerdos a España, de explotación, etcétera. Ahora habían adornado, lo vuelvo a repetir, habían adornado el nombre. Ahora se llamaba contribución indígena. Ahora estás contribuyendo con el desarrollo del país. ¿Ok? Ya no tributas, sino contribuyes con el desarrollo del país. Bueno, en esencia era lo mismo, chicos. La principal actividad económica a inicios de la República continuaba siendo, pues, como herencia de la colonia, la minería. ¿Sí? Muy bien. Características sociales a inicios de la República del Perú. Primero, la marginación de las clases populares, especialmente de los indígenas. En otras palabras, el olvido del Estado peruano, de nuestro sector mayoritario, de los indígenas, ¿sí? Y también de los esclavos que eran descendientes, pues, de los africanos que habían llegado acá al Perú, ¿ok? La independencia, chicos, no constituye una verdadera transformación para la masa indígena, fue simplemente un cambio de opresor, de españoles a militares y después a criollos, pero los indígenas seguían siendo explotados, ¿ya? Tal como era en la colonia, ¿ok? Muy bien, todavía había esclavitud en el Perú, ¿sí? Pero, profe, José de San Martín no había promulgado la ley de vientres, ¿sí? Que establecía la libertad a los hijos de los esclavos nacidos a partir del 28 de julio de 1821, sí, pero eso quedó solamente en teoría, en la práctica seguía habiendo esclavitud, ¿ok? Muy bien, servidumbre, como ya te expliqué, todavía habían yanaconas indígenas trabajando, pues, en las haciendas, ¿verdad? La población peruana a inicios de la República era de aproximadamente 1.300.000 habitantes, nada más. Bueno, era una sociedad clasista. Acá vemos, pues, que la clase dominante, la que tenía el poder, eran los criollos y los militares, ¿verdad? Sí, los criollos y los militares. Estos criollos eran, recuerda, los descendientes de los colonos españoles, habitaban básicamente en las ciudades y ocupaban puestos militares y cargos públicos. La gran mayoría de la población, como puedes ver en esta pirámide social, era, eran los indígenas, ¿verdad? ¿Sí? El 60% de la población eran los indígenas. Y recuerda que seguían pagando ese tributo, pero que le habían adornado el nombre. Ahora se llamaba contribución personal o contribución indígena. ¿Sí? Y los esclavos, ya los esclavos que aún se mantenía la esclavitud luego de la independencia y se desempeñaban como mano de obra, sobre todo en las haciendas de la costa, ¿no? Produciendo azúcar, arroz. ¿Ok, chicos? Muy bien.